respecto a los zapatos, el manejo de los UVs es muy similar al que se hace con lo que se hizo con las manos. Seleccionamos pues, obviamente el objeto, quitamos las subdivisiones de previsualización y lo que vamos a trabajar en este caso básicamente sería la construcción del V desde la parte superior. Creamos el unwrap, le quitamos los margins, vamos a generar en este caso perfectamente podemos generar una división a lo largo de toda la suela, lo convertimos en un seam, abrimos el editor, en este caso vamos a seleccionar todas las caras y hacemos una proyección plana desde la vista superior. Lo tenemos ya claro en términos generales qué implica, digamos, en términos de lo que es la imagen como tal. Entonces digamos que acá lo que vamos a hacer es seleccionar la parte superior, le decimos separar y la movemos de la parte inferior. Como pueden ver, aquí ya queda lista la parte inferior. En la parte superior lo que vamos a hacer es seleccionar en este caso todos estos elementos. Vamos a Tools, le decimos Relax y decimos Start Relax. Aplicar. Ahí ya queda un poco diferente la parte de la huella. Terminamos de corregir un par de componentes para que queden, digamos que más agradables. Y lo mismo hacemos en la parte superior. Obviamente hay detalles, como les decía en los elementos pasados, que toca corregir, que toca poner, digamos que a pulir un poco, para que pues obviamente queden mejor organizados en términos generales. Que haya la parte superior lista, la parte de la planta, digamos, por decirlo así. Ahora en la parte inferior podemos trabajar por secciones, podemos trabajar dándole relax, en cada caso por face angles, y lo vamos reubicando. Pues sale un poco más fácil. Recuerden que en ocasiones es bastante sencillo poder hacer la construcción. Vamos a mirar acá cómo se ve el patrón. Aquí lo vamos viendo. Estamos viendo cómo se va dando salida a todo este proceso de relajación de la malla. Una opción que ustedes pueden tener, obviamente, es seleccionar toda la parte superior. En este caso, generar un peel, lo que cuadraría esto de esta manera. Le dicen Start Peel, básicamente corregiría mucho la problemática y obviamente tienen que darle un relax. Ya en este punto queda mucho más sencillo. Habría que es cruzar, en este caso, las variables internas de lo que es la apertura de la bota, que incluso están giradas en todas las direcciones. Pueden ver, pues aquí ya queda listo el proceso, queda commit y pues ya tenemos las dos piezas, tanto de la parte inferior del zapato a la parte superior. Ahora lo que hacemos es seleccionar ambas, reescalarlas en proporción, pero aquí nosotros podemos hacer también un peel de esta parte inferior, no se requiere mucho más. Seleccionamos ambas piezas, las reescalamos y le damos en este caso recomponer y normalizar, de la manera ya quedan listos dentro de lo que es el común de lo que estamos haciendo hasta ahorita. Y le agregamos el Turbo Smooth. Entonces ya se acomoda al resto de la estructura, por decirlo así, de lo que ya hemos hecho hasta ahora del personaje.
rostro vamos a aplicar otra metodología diferente, hay que hacer una serie de pasos y seccionamientos que vamos a manejar adecuadamente. Primero que nada lo vamos a aislar. Hay que tomar en cuenta que va a tocar separar obviamente la garganta, un elemento importante, y vamos a ver cómo solucionar los problemas con respecto a la nariz, las orejas y los ojos. Para iniciar obviamente tenemos que desactivar el Nurse Subdivision para la previsualización y vamos a agregarle de entrada el Unwrap V. De esta manera pues encontramos este montón de divisiones generadas automáticamente por la construcción del modelo, y lo que vamos a empezar a hacer en este caso es abrir el V-Editor y vamos a generar en este caso una proyección. Vamos a seleccionar todas las caras y vamos a hacer una proyección cilíndrica. En este caso vamos a elegir la dirección de la proyección. Como pueden ver, uno puede cambiar la dirección. Vamos a hacerla en este caso vertical, o sea en el eje Z. Como tal vamos a trabajar ese concepto y vamos a hacer una separación en este caso de caras. ¿Cómo se hace eso? Lo que vamos a hacer básicamente es retomar todas las caras que están en este sector, todo este grupo de caras por el momento, vamos a seleccionar la mitad de las caras de este lado. En este caso serían las caras correspondientes a toda esta sección trasera. Vamos a dar en este caso cortar y les vamos a mover hacia el otro lado del personaje. Aquí lo tenemos. Obviamente aquí hay un montón de elementos que toca seccionar, por ejemplo todos estos transversales que cruzan de un lado a otro del personaje, toca cortarlos y posteriormente los vamos a reacomodar adecuadamente. Por el momento, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a ver que aquí hay una serie de divisiones que tenemos que empezar a sellar, cortes que tienen que empezar a resolverse. Posteriormente tenemos que ver cortes que tenemos que hacer, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la garganta. Esta parte del labio lo tenemos que recortar y vamos a hacer un seccionamiento. Seleccionamos una cara de ellas, la ampliamos hasta donde digamos sea necesario. Por ejemplo, esto pertenece a parte de la mandíbula inferior. Y esto corresponde al resto de la parte inferior de la garganta. Ya vamos viendo elementos que se van a ir volviendo comunes y que pues toca empezar a manipularlos ahorita posteriormente. Esto ya lo vamos a arreglar de una mejor manera. Ahora tenemos limpia lo que sería la boca. Con respecto a la nariz, repetimos el proceso. Simplemente vamos a hacer un loop alrededor de los elementos, generamos un corte. En este caso repetimos el loop, generamos un corte, y esos componentes de la nariz, en este caso serían este grupo interno, lo sacamos aparte, y este grupo interno lo sacamos aparte para que no estorben en el proceso de reconstrucción que ahorita vamos a generar. Igualmente tiene que suceder con los tímpanos, para que no vayan a hacer una superposición que incomode, que genere conflictos. Lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar este grupo de elementos. Generamos por ejemplo un sim, seleccionamos en este caso la opción, le decimos acá cortar. Es otra opción diferente, en vez de cortar directamente simplemente hacemos un sim inicialmente y luego hacemos el corte. Repetimos el proceso con el otro tímpano. En caso de necesitarlo, pues de no necesitarlo, no es necesario construirlo, eso es porque el personaje digamos que lo requiere. Obviamente aquí se alumbra, cortamos y movemos. De esta manera estamos como que eliminando los principales elementos. Ahorita todavía no hemos hecho absolutamente nada de relajar, solamente estamos generando una primer construcción de los componentes. Podríamos a estas alturas hacer un recorte de la oreja que nos permitiera digamos que trabajarlo con mayor facilidad. En este caso vamos a hacer un corte utilizando la opción de estos puntos
y vamos a cortar la oreja directamente por estas formas. Nos van a dar, digamos que la salida clara. Si tiene alguna duda, pues aquí se va generando en el rayos X, y lo vamos a cortar. En este caso vamos acá, podemos cortarlo de una manera amplia hacia la zona trasera de la oreja, o muy cerrado sobre directamente toda la recreación de la oreja. En este caso, por ejemplo, tenemos que irnos para atrás y vamos a subir acá y bajar de esta manera para que sea mucho más a borde. Inclusive, si se desea, puede, digamos que, hacerse un movimiento de cierre en esta zona para que no haya inconvenientes posteriormente. Ahí tenemos un sim creado, vamos a crear el otro, repetimos el procedimiento. Hacer este movimiento como tal. Nuevamente hacemos el corte y vamos aterrizando el modelo. Acá, por ejemplo, tenemos que ver que el corte se tiene que hacer mucho más preciso debido al doblez de la oreja. Vamos a mirar que todas las caras de ese pequeño grupo quedaron seleccionadas. Aquí vemos la oreja como tal, hacemos el corte y la separamos. Hay que estar teniendo claro qué es lo que va quedando en el área de trabajo. Lo mismo que queda la oreja completa, la separamos para luego hacer un despiece mucho más organizado. Ahora ya tenemos seleccionadas las primeras partes, las primeras piezas. Aquí vemos que hay componentes que se están cruzando fácilmente, entonces tenemos que mirar hasta qué punto nosotros necesitamos que esto esté en el extremo, o más fácil podemos manejarlo nosotros al interior del cuello, o sea, pegarlo a la zona principal del cuello. Para eso, pues obviamente tenemos que mirar bien esta construcción de esta zona, tenemos que pasar de este lado a este lado en la parte principal, tratar de que todos estos componentes del cuello, en este caso estos, desactivamos esta sección, los vamos a cortar y los vamos a reubicar puntualmente en esta zona. Lo mismo realizamos con esta sección y lo pasamos a este lado. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de hacer un despliegue del cuello propiamente hablando, para luego añadirlo a la zona superior. Aquí ya vamos teniendo una relación, digamos que más cercana de lo que va a ser el personaje. Ahora cambiamos de herramienta, ya no vamos a trabajar con las caras sino con los bordes, y veamos esta opción. Cada vez que uno señala algo, se oscurece un punto de la otra sección. Eso lo que significa es que estamos generando en este punto emparentamientos. Yo puedo pegarlos con respecto a lo que es esta unión, y vamos a ver que aquí se genera un doblez completo. Este doblez lo vamos a tratar de, digamos que, recoger acá en esta zona como tal y percibirlo en términos de lo que sería la construcción. O sea, que seleccionamos un doblez acá y pegamos. Hay que tratar de sellar todos esos dobleces. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir es encontrar un doblez solamente en la parte trasera, que va a facilitar ese problema. Entonces, digamos, acá tenemos que generar estos dobleces, estos selles que están en esta zona,
y eliminarlos dentro de la construcción visual, como pueden ver. ¿Qué favorece esto? Que los dobleces reales queden solo en la parte trasera, que es donde deberían estar en términos de la construcción del personaje. Ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer una división, o sea, seleccionar estos componentes y a partir de ellos generar un despliegue. Ese despliegue se puede realizar utilizando, por ejemplo, la sección de la cara y haciendo un fill map de él. Decimos que sea un start y luego le decimos que hagamos un face angle luego un edge angle para tratar de recomponer qué elementos están. En este caso nos abrió como si fuera una roseta porque todavía no está muy clara la división en la parte trasera. Tenemos que hacer esa división de una manera más clara. Vemos que acá encontramos otra división, un doblez que no debe estar y que debemos sellar. Acá vamos a encontrar varios elementos, varios componentes que podemos ir modificando, lo que es la superposición de este tipo de componente. Estamos viendo que aquí se puede separar directamente en la parte trasera, es decir, aquí tenemos un componente de movimiento para separar al objeto, en este caso acá atrás. Entonces, como pueden ver, aquí hay un cruce que ya podemos, digamos que, entender y develar en términos prácticos. Acá nosotros vamos a darle a esto, digamos, un punto de selección. La idea es que los componentes digamos que se abran alrededor de lo que va a ser el cuello. Estamos viendo que acá sí se van generando algunas formas y tenemos que empezar a trasladar esas formas traseras a la parte delantera desplegada. Entonces, para ello podemos empezar a mover componentes que deben terminar abriéndose hacia esta zona. Como pueden ver, la idea es abrirlos de esta manera para que ahora emparejen con lo que va a ser la parte superior del cuello. Estos elementos solamente tienen que empezarse a arrastrar. Les vamos a ver mucho más claramente gradualmente hablando. Vemos que acá ya se desplegó el cuello. Pues ahorita lo vamos a recomponer con respecto a lo que va a ser el resto de la parte superior de la cabeza y organizamos la apertura del mismo. Como pueden ver, aquí ya va dando ubicación de dichos componentes. Ahorita miramos bien a cuáles pertenece cada uno de ellos. Reubicamos los puntos internos, que no son demasiados debido a que usamos una geometría suave de poca poligonización. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, no saturar para empezar, para que ese proceso de UV no sea tan complicado. Ya tenemos en este caso el cuello mucho mejor seccionado y lo que vamos a hacer es mirar a cuál pertenece. Como vemos, acá tenemos una división de coordenadas, es decir, que todos esos componentes de acá decimos que lo seleccionemos completo y lo que vamos a hacer es hacer un mirror de esta opción. Ya visto de esa manera, si yo hago selecciones, por ejemplo en este caso de esta zona, vamos viendo hasta dónde va pegando la referencia del objeto. Pero acá hay un seccionamiento no logrado, que son componentes o partes que están en esta zona, como pueden ver. Entonces, por ejemplo, este debe pegarse hasta allá. Y este nuevamente lo reubicamos. Entonces, vemos que acá hay una construcción de unos vértices que no cuadraban tan adecuadamente, que se habían volado cuando tomamos las primeras decisiones, por lo que estaban completamente
desfasados en lo que es la ubicación del personaje. Y por ejemplo que estos ya están acá siendo un poco más realistas, ubicamos puntos de coincidencia y eso nos permite recomponer esta zona del personaje. Lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar algunos edges y empezar a que se vayan a seleccionar acá, se vayan a desplazar. Entonces lo que vamos a ir haciendo es estirando y básicamente sellando ese corte. Acá tenemos un movimiento muy complejo en términos del corte. Por ejemplo, acá como pueden ver, tenemos que hacer una reubicación de los componentes, que es mejor que vayan desde la parte superior de la cabeza hacia el cuello. De esta manera se va a reacomodar la forma general sin que se pierdan, digamos que la ubicación principal del personaje. Vamos a reubicar algunos de los vértices. Ahorita vamos a trabajar con la herramienta de relajar para poder lograr un mejor posicionamiento de esta forma como tal. Ahora, ¿qué implica esto? Ya tenemos parte de la cara, vemos aquí un montón de divisiones que toca sellar. Estas divisiones toca sellarlas una a una y como pueden ver lo que va haciendo es que finaliza los cierres. Una vez uno empieza, pues va generando selles de los cierres que se requieren. Por lo tanto, estos sellos los podemos hacer automáticamente. Porque no tienen competencias más que entre sí mismos. Lo mismo en la parte superior de la cabeza. Se van generando todos estos sellos para que no queden divisiones no deseadas de los sims. Vemos que quedan, digamos que de manera muy general, arreglados todos los cortes del personaje. Como pueden ver, acá tenemos que hacer una serie de arreglos en términos de la división. Tenemos que corregir, por ejemplo, algunas divisiones que están planteadas como esta, que se adhiere es a esta zona. Por ejemplo, cuando seleccionamos esta zona de acá, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer que vaya, pegue hasta este punto, corrigiendo ya ese encuadre de la cabeza, que es muy importante que lo tengamos separado. Ahora, en la parte trasera de la cabeza, acá se viene una corrección que debemos hacer, es seleccionar unos cuantos sims, cortarlos. En este caso generamos esta división y lo que vamos a hacer es añadir a este lado el grupo de los sims cortados, es lo que se llama para esta zona. Pero nos toca primero que nada mover todas las caras componentes de este grupo para esta zona. Entonces poco a poco vamos a ir generando el adecuado y correcto movimiento de estos componentes. Entonces aquí tenemos que hacer otra vez un poco de correcciones.
veamos cómo va quedando el patrón. Como pueden ver, aquí queda adecuadamente. Debemos, en este caso, eliminar los sims no necesitandos, no deseados, como por ejemplo estos, con la herramienta de editarlos. Simplemente los deseleccionamos porque no vamos a generar cortes por esa zona. Estos cortes, digamos que no son ni necesarios ni son adecuados. Como podemos ver, aquí encontramos otra forma, otros elementos que toca sellar. Quitamos la herramienta de edición de sims y miramos dónde se encuentran ubicados, y aquí los encontramos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una serie otra vez de selles, por ejemplo de esta zona, empezar a recomponerla y organizarla, es decir, mover de manera fuerte los cruces de las formas del V para que queden lo más distensionados posibles, que no se crucen entre ellos, para que ahorita cuando hagamos la opción de restaurar, de relajar, pues queden ya una forma más lógica. Quitemos la división, obviamente que nos queda una división de sims que debemos corregir, que debemos eliminar con Alt. Recuerden que se quitan elementos de la selección. Entonces tenemos una división clara desde la parte de atrás de nuestro personaje y en los cortes principales. ¿Qué implica esto? Lo que vamos a hacer ahora es generar sobre este personaje una selección de relajación. Como pueden ver, solamente está seleccionado lo que corresponde a la cara, y vamos a buscar las opciones de relajar. En este caso vamos a empezar por los face angles. Pueden ver, luego cambiamos a edge angles y nos recompone un poco el objeto. Pueden ver acá, digamos que se generan un montón de divisiones que tenemos que tratar de controlar, o sea que toca empezar a seleccionar principalmente por formas puntuales, como por ejemplo lo que es la nariz. Acá se arregla bastante, cambiamos a face y nos va generando una visión interesante de lo que es nuestro personaje. Vamos arreglando algunas cosas, por ejemplo acá lo mismo dentro del ojo. Aquí vamos tratando como de resolver algunas problemáticas del ojo que van al interior de esta zona. Ir corrigiendo también puntualmente para evitar que se generen mayores correcciones innecesarias. Como ven, acá toca ser muy cuidadoso, toca tomarse un buen tiempo para determinar cuáles son los puntos a mover y cuáles no, porque tenemos que generar un proceso de relajación de la malla muy puntual, muy pausado, que colabore más que perjudique.
caso que el borde del ojo, que es el interior como tal, pues vaya a solventarse dentro de lo que es el área libre como tal. Tenemos ya parte de la malla relajada. Lo mismo tenemos que encontrar aquí en esta zona de las fosas nasales. Aquí vemos que hay una superposición. Los elementos que ya quedaron más claros. En la boca no hay mayor problema. Vamos al otro ojo, es esta zona. Y vemos cuál de esos elementos quedaron más a la deriva para generar la corrección. Aquí vamos, digamos, con calma, tratando de ubicar, como les decía, la zona de la corrección del ojo. Y tratar de componerlo, digamos, de la manera más suavizada posible. Como pueden ver acá, hay detalles que ya vamos a terminar de corregir, que la dirección y los ángulos de la forma base de nuestro objeto estaban un poco desubicados, pero que ya terminamos de depurar. Entonces, nuestro personaje, digamos, acá, obviamente aquí encontramos pequeños puntos de superposición. Que es importante que no vayan a dejarlos pasar por alto. De lo contrario, cuando ya se empiece la etapa propiamente de texturización, no van a quedar recomendables para el trabajo en términos generales. A este punto, digamos, nosotros podemos aquí generar una serie de arreglos. Podemos generar un seccionamiento, tratar de arreglar la forma en algunos casos. Vemos cómo se trata de ubicar dentro de lo que son los espacios centrales, lo recompone claramente. Luego cambiamos a diferentes formas de manejar esa relajación. Vamos activando las esquinas externas, se pueden generar otro tipo de procesos, y lo que vamos a hacer es tratar de arreglar la forma para que nos dé algo más natural, sobre todo en los extremos. Ya vemos que en el interior pues ya queda lo suficientemente bien. De esta manera corregimos algunos puntos que se nos habían, digamos, que escapado en términos de la corrección. Acá lo mismo, queda mucho mejor como quedó con los centros, pero obviamente hay que hacer pequeños detalles puntuales de corrección.
cierta corrección de las caras, lo mismo en la parte superior, tratando de recomponer algunos aspectos. Que son muy propios de la geometría y que deben tratar de quedar lo mejor resueltos posibles. Que ya vamos viendo, pues digamos, una forma más normalizada. Con respecto a lo que es la forma del personaje como tal, podríamos inclusive seguir generando aquí más procesos de relajación, como pueden ver, e irlo llevando para la parte superior. Ya uno depende, digamos, qué tanto quiere construir el personaje. Podemos hacer elementos, digamos, que generar, en este caso, por ejemplo, seleccionar todo el cuerpo del rostro y decirle que haga correcciones. Lo que pasa es que estas correcciones pueden deformar parte de la malla que ya se había generado. O cambiar el movimiento de los elementos del personaje. Entonces pueden ver aquí cambian las correspondencias. Aquí ya hemos llegado, pues digamos, que a un punto de limpieza con respecto a estas zonas, en términos prácticos. Entonces digamos que acá en este caso nuestro personaje ya queda listo en esta zona. Lo que vamos a hacer ahorita es recomponer otras zonas. Por ejemplo, lo correspondiente a este tipo de construcciones, tenemos que seleccionarlas completas. Sacado todo esto de la garganta, tenemos que decirle que se adhieran, pero también lo que tenemos que hacer es tratar de generar internamente de esta garganta un despliegue también. Entonces, para poder hacer un despliegue, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, obviamente tenemos que eliminar, en este caso, las construcciones que no sean necesarias, que no sean adecuadas. Podemos tratar de seleccionar las caras en común. Por ejemplo, seleccionar una de estas. Movemos, aquí no hay un sim que nos permita generar esa división, entonces tenemos que generarlo. Con esto lo vamos a hacer a través de lo siguiente. Generamos, aprovechamos la misma división, convertimos en un loop, lo convertimos en un sim. De esta manera, si yo selecciono un interior, digo que lo expanda, va a expandir a todos los del interior y hacemos un fill. Aquí vemos que este es como el fill que se funciona, pero como vemos lo genera de una manera extraña. ¿Qué tenemos que hacer en tal caso? Interiormente tenemos que generar un loop pero no de esta manera porque nos va a generar mucho conflicto. Tendríamos que generarlo solamente de cierto seccionamiento al interior de la boca del personaje. Vamos a hacer desde acá.
caras físicamente para poder que el personaje nos pueda funcionar. Entonces lo que hacemos es ubicar, las caras están separadas, y decirles que se adhieran internamente. Entonces localizarlas y adherirlas. Entonces todo este grupo interno deberíamos darle la opción de adherirse y vamos cerrando muchas de las divisiones. Tratar de evitar las que se contacten con la boca para no tener que pegar lo que no sea necesario. Por ejemplo, todas estas de acá están relacionadas con la boca. Y acá lo tenemos. Entonces de esta manera podemos ver cómo puede ser el corte. Regresamos a ese proceso del corte. Desactivamos aquí la herramienta y activamos las que necesitemos en esta zona. En este caso perfectamente podría ser lo correspondiente a esta de acá. Y eso vamos a añadir. Ya tenemos en este caso la división. Pueden ver cuáles son las áreas descubiertas para poder seleccionarlas. Abrimos todo y hacemos un felt. Ahorita el felt lo abrimos, miren cómo queda diferente la malla relajada. En este caso la colocar como los face angles. Seleccionamos los vértex al interior. Son dos formas diferentes de manejarlo. Cuando es con los vértices, obviamente genera una dirección a partir de los ángulos construidos por cada uno de los vértices, y con las caras pues obviamente tiene una geometrización diferente en términos direccionales, que forman 4 vértices generando una sola forma. Eso es importante que lo tengan en cuenta para lo que es la construcción final del objeto. En este caso tenemos la garganta, está lista, separada, y la movemos hacia un lado. ¿Qué nos quedan faltando? Las orejas y los tímpanos. Vamos a tratar de darle la herramienta de relajar, que está muy extraño la posición del ojo, pero quedó mucho mejor en términos de la construcción. Ubica hacia el centro del objeto los elementos. Nos genera una malla diferente.
teniendo esto, teniendo lo que son fosas nasales, oídos y todo lo que son las orejas, vamos a arreglar las orejas. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionamos la cara correspondiente a la oreja, podemos hacer un planar, en este caso de la vista lateral, como pueden ver, cuadra sin mayores problemáticas. Aquí lo estamos organizando y pues obviamente le vamos a dar la opción de relajar. No por centros, realmente le damos apply. Como pueden ver, cambia mucho la ubicación, sino por face angles, para que nos vaya dando, digamos que una mejor corrección de ciertas zonas. Como ya saben, ustedes tienen que irlo relajando gradualmente. Ya tenemos una de las orejas. Vamos a seleccionar la otra, damos un planar y vamos a darle relajar. Ahorita activamos los vértex y vamos a ir corrigiendo elementos de la malla. Quedan faltando entonces, como les digo, solamente estas 4 formas, que entonces en este caso lo que tenemos que hacer es darle un fill, seleccionamos las caras correspondientes a estas formas. Y le damos un fill map que nos permita, digamos que, corregir, en este caso, lo concéntrico de las formas. En este caso, por ejemplo, tenemos que seleccionar una serie de puntos concéntricos, que es mucho más sencillo en este caso poder simplemente reacomodarlos debido a las condiciones de lo que es la fosa nasal. Y lo mismo sucedería con esta. Básicamente ustedes pueden ver que la construcción de la fosa nasal es una construcción concéntrica sobre sí misma. Esta construcción hace que en un momento determinado sea mucho más sencillo mover algunos puntos al interior, que pues tratar de encontrar la forma de particionarla, reubicarla y luego recomponerla. Entonces aquí, por ejemplo, es mucho más sencillo hacer este tipo de movimientos. Rápidamente pues pueden ubicar la forma. Y tenemos pues la otra fosa nasal. Que nos están faltando solamente los tímpanos, que en este caso pues como tal solamente vamos a tratar de reubicar algunos puntos. Lo mismo en esta zona. Ya tenemos todos los componentes, seleccionamos todas las caras, le damos reescalar, cambia la proporción como pueden ver y le damos reubicar. Tenemos todos los elementos y todos los componentes como tal del personaje. Entonces de esta manera ya queda generado nuestro personaje con los mapas UVs claros, bien definidos, y le damos no el unwrap sino el turbo smooth. Activamos obviamente el componente, la separación, y queda finalizado el rostro del personaje en términos de la malla como tal.